El cinturón de campeón mundial brilla bajo las luces del Dodger Stadium, pero en los ojos de Ultiminio Ramos no hay celebración. Es 21 de marzo de 1963, y México tiene un nuevo ídolo. Sin embargo, a kilómetros de distancia, en la fría penumbra de un hospital, su oponente, Davey Moore, libra la única pelea que ya no puede ganar. ¿Cómo es que la noche que lo consagró como un dios del ring se convirtió en la primera página de su propio infierno? Quédate para descubrir la historia del guerrero condenado por su propio poder y, si esta saga te atrapa, deja tu like. Cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves, y qué hora es por allá? Para entender la tormenta que se desató en el Dodger Stadium, hay que volver al origen del relámpago. Hay que viajar en el tiempo, mucho antes de las luces y los gritos, al silencio de Matanzas, Cuba. Un silencio pesado, roto solo por el murmullo de las olas y el rugido de los estómagos vacíos. Allí, en una casa donde la pobreza era un miembro más de la familia, creció Ultiminio Ramos. El sol del Caribe que tostaba su piel, no calentaba el plato en su mesa. Cada día era una batalla no por la gloria sino por la supervivencia. La victoria más amarga de su vida fue el primer peldaño en su descenso a los infiernos. Suscríbete y no te pierdas el comienzo de la espiral descendente, el doloroso viaje de un hombre que, para encontrar la paz, primero tuvo que perderlo todo. La victoria sin gloria fue el último eco del campeón que fue. El mundo del boxeo, cruel y certero como un golpe al hígado, notó la grieta en el ídolo. El depredador había perdido el instinto. Ahora olía a presa. El 26 de septiembre de 1964, el cinturón de campeón mundial se sentía como una corona de espinas, pesada, insoportable. Frente a él un joven y hambriento Vicente Saldívar no veía a un campeón, sino a un hombre que deseaba ser derrotado. La pelea no fue una batalla, fue una renuncia. Cada vez que el instinto de Ultiminio le gritaba que lanzara el gancho de izquierda, el arma que le había dado todo, la imagen de Davey Moore cayendo a la lona, paralizaba su cuerpo. Sus puños, antes martillos de demolición, ahora eran de plomo, hundidos por el peso de la conciencia. Perdió el título. Y en el silencio de su esquina, mientras le quitaban los guantes, no sintió la amargura de la derrota, sino una extraña y terrible liberación. Ya no era el rey. Fue ahí, frente a los ojos cansados de su madre, donde nació la promesa. Una promesa sagrada, sellada no con palabras, sino con la determinación de un niño, que veía en sus propios puños la única herramienta para romper las cadenas de la miseria. El boxeo no fue para él un deporte. Fue la única puerta de escape que encontró en un callejón sin salida. Cada golpe que aprendía a lanzar en los gimnasios improvisados no buscaba puntos, buscaba pan. Cada gota de sudor era una ofrenda para su familia. Su cuerpo se convirtió en un arma forjada en el yunque del hambre y la desesperación. Pero esa forja tuvo un costo terrible, una premonición sangrienta. En 1958, el nombre de José Tigre Blanco se grabó en su alma como la primera advertencia. Un knockout, una celebración fugaz, y luego la noticia helada: el Tigre no se levantaría más. Fue la primera vez que su don se reveló como una maldición, un poder de vida y muerte que no entendía, una sombra que lo seguiría a través del mar. Huyendo del nuevo régimen en su isla, Ultiminio encontró en México más que un refugio. Encontró una patria. Y en la figura de Arturo Cuyo Hernández, encontró al padre que el destino le había negado. Cuyo no vio solo a un peleador con dinamita en los guantes, vio a un muchacho con un alma herida y una promesa por cumplir. Ya no tenía que defender un trono manchado de sangre. Pero el fantasma no se fue con la corona. Al contrario, ahora tenía más espacio para crecer. Sin la disciplina brutal del entrenamiento, sin la estructura de un campamento, el vacío se apoderó de él. El silencio del gimnasio fue reemplazado por el murmullo de las cantinas. El alcohol no era para celebrar. Era un anestésico para el alma, un veneno que prometía apagar la voz que susurraba asesino en sus noches de insomnio. El tequila quemaba su garganta, pero no lo suficiente para apagar el fuego de la culpa que ardía permanentemente en su mente. El ídolo del barrio, el guerrero adoptado por México, comenzó a desvanecerse. El hombre carismático que electrizaba multitudes, se convirtió en una sombra que deambulaba por la noche, buscando en el fondo de una botella el olvido que nunca llegaba. Su esposa, su único ancla en la tormenta, lo veía desaparecer ante sus ojos.
El hombre que amaba estaba siendo devorado desde adentro por un demonio invisible. Las noches se llenaron de discusiones silenciosas, de miradas de dolor, y de la impotencia de no poder alcanzarlo en su infierno personal. La familia, su razón para pelear, ahora era testigo de su autodestrucción. Él los alejaba, construyendo un muro de alcohol y tristeza, convencido de que no merecía su amor, de que su toque estaba maldito. Lo adoptó, lo pulió, y le enseñó a canalizar toda esa furia cubana en el ring. El niño hambriento de matanzas estaba listo para devorar al mundo, sin saber que el fantasma de su propio poder ya caminaba a su lado. Esa hambre de salir adelante es un sentimiento que todos conocemos. Es la fuerza que nos impulsa cuando todo parece perdido. Si alguna vez has sentido ese fuego, ese deseo de luchar por los tuyos contra todo pronóstico, déjamelo saber en los comentarios y apoya este relato con un like. México no lo vio llegar, lo sintió, como se siente el primer temblor de una erupción, como el aire se carga de electricidad antes de la tormenta. El muchacho de Matanzas, moldeado por el hambre y pulido por la sabiduría de Arturo Cuyo Hernández, subió por primera vez a un cuadrilátero mexicano, no como un extranjero, sino como una promesa de violencia sagrada. Y el pueblo que conoce el lenguaje del sacrificio, lo reconoció al instante. Sus primeras peleas no fueron combates, fueron declaraciones de guerra. Eran espectáculos brutales y hermosos, una sinfonía de poder que dejaba a las multitudes en un silencio atónito antes de estallar en un rugido primario. Los rivales subían al ring creyendo que enfrentaban a un hombre, pero se encontraban con una fuerza de la naturaleza. Las derrotas se volvieron una costumbre dolorosa. Subía al ring no para ganar, sino por inercia, por un eco de la gloria pasada. Cada campanada era un recordatorio de su caída. Los estadios que antes coreaban su nombre, ahora susurraban con lástima. El Sugar Ramos explosivo, el cazador implacable, era ahora un hombre lento, predecible, con la mirada perdida de quien ya ha aceptado su destino. Peleaba contra dos rivales, el que tenía enfrente, y el fantasma de Moore que se paraba a su lado. Y siempre perdía contra el fantasma. El fondo del abismo lo encontró solo, en la penumbra de una habitación, con las botellas vacías como únicos trofeos y los cinturones de oro cubiertos de polvo, mudos testigos de un hombre que ya no existía. El campeón del mundo había sido noqueado, no por un rival, sino por el recuerdo de su propio poder. Se había convertido en un prisionero de un solo instante, de un solo golpe que, en lugar de darle la gloria eterna, lo había condenado a una vida de tormento. ¿Alguna vez has sentido que un solo error, un solo momento, te persigue sin descanso, borrando todo lo bueno que hiciste antes? Si la historia de este guerrero atormentado te conmueve, deja un me gusta como señal de que entiendes el peso que un hombre puede llegar a cargar. Lo estudiaban en videos, veían a un peleador de presión, agresivo, pero el celuloide no podía capturar el fuego en sus ojos, la desesperación convertida en arte letal. El ritual era siempre el mismo. Sonaba la campana y Ultiminio no caminaba, acechaba. Se movía con una calma depredadora, acortando el espacio, sus pies apenas susurrando sobre la lona mientras sus hombros giraban, cargando la energía de un cataclismo. No había desperdicio en sus movimientos, cada cinta era una pregunta, cada jab, un martillo que astillaba la defensa y el espíritu del oponente. Podías ver la confianza del rival desmoronarse golpe a golpe, cómo la certeza en sus ojos se convertía en duda, y la duda en pánico. Y entonces, llegaba el momento. El instante en que Sugar Ramos dejaba de ser un boxeador y se convertía en un final, generalmente era con la izquierda. Ese gancho legendario que no nacía en el hombro, sino en el hambre de matanzas. En la promesa hecha a su madre. No era solo un golpe, era la manifestación física de toda una vida de carencias. Un relámpago que viajaba en un arco perfecto y corto, impactando con un sonido sordo, un sonido a hueso y a alma quebrándose. Los hombres no caían, se desplomaban. Como edificios demolidos, sus cimientos hechos polvo, sus luces apagadas antes de tocar el suelo. El estruendo se apagó. Para un boxeador, no hay nada más aterrador que el silencio que sigue al último campanazo de su carrera. El rugido de la multitud, el eco de los golpes, el grito de su esquina, todo se desvanece para dejar un vacío insoportable. Para Ultiminio Sugar Ramos, ese silencio no era paz. Era el lienzo en blanco sobre el cual, el fantasma de Davey Moore pintaba sus peores pesadillas. Colgar los guantes no fue una liberación,
fue encerrarse en una celda sin barrotes, donde su único compañero de celda era el recuerdo de una noche en el Dodger Stadium. El único cuadrilátero que le quedaba era el fondo de una botella, y su único oponente, la memoria implacable que lo noqueaba cada noche sin necesidad de un solo golpe. El alcohol se convirtió en su refugio y su verdugo. Era el anestésico que prometía borrar las imágenes, que ofrecía un breve armisticio en una guerra que se libraba dentro de su cráneo. Pero cada amanecer era una traición. La resaca traía consigo una culpa magnificada, una vergüenza más afilada. El campeón del mundo, el ídolo de México, el guerrero que hacía temblar a sus rivales, ahora era un hombre que temblaba en la soledad de su habitación, asustado de sus propias manos, las mismas que le habían dado la gloria, y que ahora sentía manchadas para siempre. Noche tras noche, la leyenda crecía. De las arenas modestas de la capital a los grandes escenarios, el nombre de Sugar Ramos se convirtió en un sinónimo de knockout. La prensa deportiva intentaba describirlo, lo llamaban el ciclón cubano, el martillo de Matanzas, pero ninguna etiqueta le hacía justicia, porque en sus puños, México no veía a un cubano exiliado, veía el reflejo de un guerrero azteca renacido en el siglo XX. Veía su propia furia, su propia capacidad de resistir y devolver el golpe con el doble de fuerza. Lo adoptaron, le dieron su bandera, y él la defendió con una ferocidad que rozaba lo sagrado. Se había convertido en un ídolo, en la encarnación de la esperanza para los que no tenían nada. Cada victoria era un peldaño más hacia el cielo, pero nadie le advirtió que su trono estaba construido sobre un abismo. Se había convertido en un dios para su pueblo, pero los dioses del ring a menudo exigen el más cruel de los sacrificios. El mundo estaba a sus pies, pero el precio de esa gloria apenas comenzaba a cobrarse. Si quieres descubrir cómo el mayor triunfo de un hombre puede convertirse en su condena eterna, suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de la leyenda. La noche del 21 de marzo de 1963, el Dodger Stadium no era un campo de béisbol. El mundo exterior lo veía como una leyenda en decadencia, un trágico ¿qué hubiera sido si? Pero no entendían. Su lucha ya no era por títulos o por dinero. Su lucha era por algo mucho más elemental, el derecho a respirar sin que el aire le supiera a cenizas. En esa oscuridad, cuando parecía que el campeón se ahogaría en su propio tormento, una luz se negó a extinguirse. Era la luz de su familia, de su esposa, su único puerto seguro en medio de la tempestad. Ella no veía al asesino que la prensa había pintado ni al fracasado que el alcohol intentaba crear. Ella veía al hombre que había conocido, al muchacho de Matanzas que luchó para sacar a su familia de la miseria, al noble guerrero que México había adoptado. Se convirtió en su esquina, en su manager, en la voz que le susurraba al oído cuando estaba de rodillas: «Levántate, campeón, esta pelea no ha terminado». La lealtad familiar, ese pilar inquebrantable en el alma mexicana, se convirtió en el único cinturón que le quedaba, el único que de verdad importaba. Y así comenzó la batalla más dura de su vida. Una pelea a 12 asaltos, disputada no bajo las luces brillantes de un estadio, sino en la penumbra de su propia casa, día tras día, hora tras hora. Era un templo. 50.000 almas se congregaban para presenciar no una pelea, sino una coronación. Y el hombre que caminaba hacia el ring no era un simple aspirante, era la encarnación de la esperanza de dos naciones, un huracán con guantes de cuero. Ultiminio Sugar Ramos había llegado para reclamar lo que el destino le debía. Frente a él, el campeón Davey Moore, un peleador sólido, un hombre respetado. Pero esa noche, el respeto no era suficiente. Desde el primer campanazo, se hizo evidente que Ramos no peleaba por puntos, peleaba por la historia. Se movía con una fluidez animal, una combinación letal de la cadencia cubana y la furia azteca. Cada paso era un cálculo, cada finta una trampa, cada golpe un decreto. México, a través de las radios y los televisores en blanco y negro, contenía la respiración. El aire se llenaba con el estruendo de sus puños. Eran más que golpes. Eran martillazos forjados en la miseria de Matanzas, afilados en los gimnasios polvorientos de la Ciudad de México. El gancho de izquierda, ese relámpago que había apagado las luces de tantos hombres, era su cetro. Con él, dictaba el ritmo de la batalla, desmantelando al campeón pieza por pieza, con una precisión aterradora. El mundo observaba a un artista de la demolición en la cima de su poder. La abstinencia era un rival brutal,
que lo golpeaba con sudor frío, con temblores incontrolables en esas manos que antes solo conocían la firmeza del cuero. Hubo caídas. Muchas. Noches en las que la tentación de rendirse, de volver al falso consuelo del olvido, era casi insoportable. Cada día sobrio era una victoria por decisión dividida, una guerra de desgaste contra los demonios que conocían todas sus debilidades. Aprendió que la verdadera fuerza no residía en la explosividad de un gancho de izquierda, sino en la terquedad silenciosa de decir no, una vez más, de elegir el dolor de la recuperación sobre la falsa paz de la autodestrucción. Poco a poco, el hombre comenzó a resurgir de entre los escombros del ídolo. Empezó a buscar una paz que el ring nunca pudo darle. En las raras ocasiones en que accedía a una entrevista, su voz ya no era la del campeón arrogante, sino la de un peregrino cansado. Hablaba de Davey Moore no como un oponente, sino como una sombra que caminaba a su lado. No buscaba justificación, sino entendimiento. Sus palabras eran una confesión pública, un intento de descargar el peso que llevaba en el alma. Yo no quería hacerle daño, repetía, con una sinceridad que helaba la sangre. El boxeo es así, pero su fantasma pelea conmigo todas las noches. Era invencible. Era una deidad de la violencia. En el 10º asalto, llegó el momento. Un golpe brutal, un arco perfecto de poder y desesperación, envió a Moore a la lona. El impacto de su cabeza contra la cuerda inferior del ring fue un eco sordo que se perdió en el rugido de la multitud. El campeón se levantó, por puro instinto, por orgullo, pero ya no estaba allí. Ramos, el depredador, lo sabía. Lo acorraló y desató una tormenta final, una andanada de golpes que obligó al referee a detener la masacre. El brazo de Ultiminio Ramos fue levantado. Campeón del mundo. El grito que se escuchó desde Los Ángeles hasta el corazón de Tepito fue uno solo. Era el rey. El niño que había huido de la tiranía para escapar del hambre, ahora se sentaba en el trono más alto del deporte, bañado en luz, gloria, y la adoración de un pueblo que lo llamaba hijo. Había conquistado el mundo. En ese instante, era inmortal, la gloria era absoluta, el triunfo, innegable. Pero, ¿qué sucede cuando el poder que te corona como un dios es tan inmenso, que puede quebrar a un hombre? ¿Puede un rey gobernar en paz, sabiendo que su cetro es también un arma asesina? La corona del mundo pesaba sobre su frente, pero no era el peso del oro y el cuero lo que sentía Ultiminio Ramos. Era su manera de pedir un perdón que quizás nunca llegaría, no solo a la familia de Moore, sino al mundo, y sobre todo, a sí mismo. Su búsqueda de redención lo llevó también a los brazos de la fe. El hombre que había sido un dios para millones, se arrodillaba ahora en el silencio de iglesias vacías, buscando la absolución no en los aplausos, sino en un diálogo silencioso con un poder superior. Se sentía abandonado por Dios, o entendía que su don era también su cruz. Quizás ambas cosas. Comprendió que su penitencia no era vivir atormentado, sino aprender a vivir con el tormento. Aceptar que la cicatriz de aquella noche de marzo de 1963 sería parte de él para siempre, no como una marca de vergüenza, sino como el recordatorio del precio terrible que a veces exige la gloria. Dejó de huir de su fantasma y aprendió a caminar con él, reconociendo que esa sombra era la prueba de que, a pesar de todo, él seguía vivo, seguía luchando. El hombre que finalmente encontró una frágil paz ya no era Sugar Ramos, el noqueador cubano, era Ultiminio, el esposo, el padre, el sobreviviente. Un hombre que había descendido a los infiernos y había regresado, no intacto pero íntegro. Era algo más denso, un presentimiento helado que se negaba a disiparse con el calor de la celebración. México entero lo aclamaba, su nombre era un himno en las calles, un grito de orgullo que cruzaba el continente. Era el campeón, el guerrero adoptado que había traído la gloria a su nueva patria. Los días que siguieron a la victoria en el Dodger Stadium fueron un torbellino de flashes, abrazos y promesas de inmortalidad. Pero en el silencio de su habitación, cuando el ruido del mundo se apagaba, Ultiminio no veía el cinturón de campeón. Veía el rostro de Davey Moore, la forma en que su cuerpo se desplomó contra la lona, el eco sordo de su nuca al golpear la última cuerda. La noticia no llegó como un trueno, sino como un susurro venenoso que se deslizó por debajo de la puerta.
Primero fue un rumor en las redacciones de los periódicos, luego una nota breve en la radio. 3 días después de la pelea, el susurro se convirtió en un grito que silenció a una nación. Davey Moore había muerto. La gloria se hizo cenizas en un instante. El rugido de la multitud se transformó en un silencio sepulcral en la mente de Ramos. El hombre que había sido elevado a la categoría de dios azteca, ahora era señalado por el dedo implacable del destino. Su última y más grande victoria no fue levantar un cinturón de campeón, sino ser capaz de mirarse al espejo y no ver a un asesino, sino a un hombre falible, herido, pero redimido por su propia voluntad de seguir adelante. Y es aquí donde su leyenda nos obliga a preguntar, ¿qué define a un verdadero campeón? ¿El oro que cuelga de su cuello o el peso de la cruz que aprende a llevar sobre sus hombros? Déjame saber en los comentarios qué piensas tú. Los últimos rounds de Ultiminio Ramos no se pelearon bajo las luces cegadoras de un estadio, ni ante el rugido de una multitud sedienta de sangre. Se libraron en el silencio de su propia casa, en la quietud de su alma. La batalla ya no era por un cinturón de oro, sino por el frágil tesoro de la paz. Con el amor inquebrantable de su familia como su única esquina, Ultiminio aprendió a vivir con sus fantasmas, no a derrotarlos. Entendió que el espectro de Davey Moore no era un rival al que pudiera noquear, sino una parte de sí mismo, una sombra proyectada por la luz de su propia gloria. El México que lo había adoptado como un hijo pródigo, que había gritado su nombre hasta rasgarse la garganta, aprendió a recordarlo de una nueva manera. La prensa, esa misma que había cantado sus hazañas, ahora afilaba sus plumas con veneno. Las palabras cambiaron. Campeón fue reemplazado por asesino. Poder se convirtió en brutalidad. Cada titular era un clavo más en la cruz invisible que comenzaba a cargar. La corona de campeón del mundo, el objeto por el que había sangrado y sacrificado su juventud, se transmutó en una corona de espinas que se hundía en su conciencia con cada recuerdo. El fantasma de Davey Moore ya no estaba en un hospital de Los Ángeles, ahora vivía con él. Se sentaba a su mesa, dormía en su habitación, lo observaba desde el reflejo del espejo. La culpa, ese antagonista sin rostro ni puños, había subido al ring, y no planeaba irse. El campeón del mundo comenzó a buscar refugio en lugares oscuros. Las celebraciones se volvieron más largas, más ruidosas, más desesperadas. El tequila, que antes era un brindis por la victoria, se convirtió en un sedante para acallar la voz que le susurraba al oído que sus manos, las mismas que habían sacado a su familia de la miseria, ahora estaban manchadas para siempre. Aparecieron nuevos amigos, hombres de sonrisas fáciles y espaldas que palmear con demasiada fuerza, atraídos no por el hombre, sino por el brillo de su título, y la profundidad de sus bolsillos. Ya no era solo Sugar Ramos, el depredador del ring, la fuerza de la naturaleza cubana con corazón azteca. Era Ultiminio, el hombre que cargaba a una cruz invisible, el campeón cuya corona estaba hecha de espinas. Su historia se convirtió en un corrido melancólico, una leyenda susurrada en los gimnasios de barrio como una advertencia sobre el alma que se debe apostar para alcanzar la cima. Y así, volvemos a esa noche de marzo de 1963, a la pregunta que ha flotado sobre esta historia como un fantasma. ¿Cómo la noche más grande de la vida de un campeón se convirtió en el inicio de su pesadilla eterna? La respuesta es tan brutal como el gancho de izquierda que lo definió. El precio de la gloria fue una vida entera de tormento. El poder que lo sacó de la miseria fue el mismo que lo hundió en un infierno personal. Cada victoria, cada aplauso, cada peso ganado para su familia después de esa noche, estaba manchado con el recuerdo de un hombre que murió por su mano. Él no era un campeón, era un hombre bueno, condenado a vivir como un asesino involuntario, un Sísifo del boxeo empujando la roca de su culpa día tras día, solo para verla rodar hacia abajo cada noche en sus sueños. No veían la grieta que se abría en el alma del guerrero, solo veían la oportunidad. Le hablaban de negocios, de fiestas, de mujeres. Le ofrecían un escape, un laberinto de distracciones, para que no tuviera que enfrentarse al espectro que lo esperaba en casa. Pero el escape era una ilusión. En el fondo de cada botella, en el humo de cada cantina, en el rostro de cada extraño, encontraba la misma mirada de juicio. El orgullo de representar a México, la honra que había jurado defender, ahora se sentía como una farsa. ¿Cómo podía ser el héroe de un pueblo si se sentía como el villano de su propia historia?
La armadura de invencibilidad que había forjado en la pobreza de Cuba y en los gimnasios de la Ciudad de México, mostraba sus primeras fisuras. El depredador implacable del ring se estaba convirtiendo en un hombre acosado, un rey cuyo trono se tambaleaba sobre los cimientos de una tumba. La caída no había comenzado con un golpe de un rival, sino con el eco de un golpe propio, un eco que amenazaba con derrumbarlo todo. La pregunta que resuena hasta hoy no es sencilla: ¿qué fue lo que realmente comenzó a destruir a Ultiminio Ramos? ¿Fue el poder de sus propios puños, una fuerza de la naturaleza que no podía controlar? ¿O fue el peso del juicio del mundo que convirtió un trágico accidente en una sentencia de por vida? Pero aquí yace la verdadera esencia de su leyenda, la razón por la que su nombre perdura más allá de los récords y los títulos. No lo recordamos como un dios perfecto del Olimpo del boxeo, sino como un héroe trágicamente humano. Su culpa no lo borró de la historia, lo grabó en ella con fuego. Su dolor nos permitió ver al hombre detrás del guerrero. Su vulnerabilidad nos conectó con su alma. Fue su lucha fuera del ring, su batalla silenciosa contra la oscuridad, lo que lo hizo inmortal. Su fragilidad lo hizo eterno. Ultiminio Sugar Ramos nos enseñó que el golpe más devastador no es el que se lanza sino el que se carga por dentro. Su legado no está en el cinturón de campeón que se empolva en una vitrina, sino en el símbolo del costo humano que exige la grandeza. Es la historia de un guerrero herido que, al final, encontró su mayor victoria no en la lona, sino en el perdón que se concedió a sí mismo. La historia de Ultiminio Sugar Ramos no termina con su último aliento, resuena en cada gimnasio, en cada joven que sube al ring soñando con la gloria sin conocer su precio. Su vida es un eco, un bolero trágico que nos advierte y nos conmueve. Déjame saber qué piensas tú. El campeón del mundo debía volver al ring. México entero contuvo el aliento. La primera defensa del título no era una simple pelea. Era un juicio público. El público no iba a ver a un boxeador. Iba a ver al hombre cuyos puños habían apagado una vida. Esperaban al mismo depredador, al guerrero azteca adoptado que había conquistado el mundo con furia y pólvora. Pero el hombre que subió por las cuerdas esa noche, no era el mismo. El fuego en sus ojos había sido reemplazado por una sombra. La pólvora en sus puños, humedecida por la culpa, sonó la campana, y el instinto asesino que lo había llevado a la cima se negó a despertar. Sus movimientos eran fluidos, su técnica impecable, pero el golpe final, el que separaba a los campeones de los contendientes, se quedaba guardado. Cada vez que su instinto le gritaba que lanzara el gancho de izquierda, el golpe que lo había hecho rey, una imagen helada paralizaba sus músculos. Veía el rostro de Davey Moore, sentía el eco de ese golpe fatal, el que no solo derribó a un hombre, sino que fracturó su propia alma. El fantasma de Moore no estaba en la esquina opuesta, estaba dentro de él, en sus guantes, en su mente, susurrándole al oído que cada gramo de su poder era una sentencia de muerte. Y hay muchos otros ecos, otras leyendas de campeones caídos y batallas olvidadas esperando ser contadas. Para que ninguna de estas historias se pierda en el silencio, para que la memoria de los guerreros heridos nunca muera, suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del corazón del deporte. El oponente, un hombre que meses antes habría sido demolido en 3 asaltos, ahora ganaba confianza. Avanzaba, conectaba golpes, porque veía lo que todo el estadio comenzaba a sentir. El campeón tenía miedo. No miedo al dolor, ni a la derrota. Ultiminio Sugar Ramos, el noqueador implacable, le tenía un pánico atroz a su propia fuerza. La multitud, que había ido a ver a un asesino, vio en cambio a un penitente. El rugido de la arena se convirtió en un murmullo de confusión. El ídolo sangraba, no por los golpes recibidos, sino por una herida invisible que jamás cicatrizaría. Ganó la pelea, sí. Los jueces le levantaron la mano, pero su espíritu permaneció en la lona. Fue una victoria vacía, un triunfo técnico que resonó como el más profundo de los fracasos. No hubo celebración. En el vestidor, el silencio era más pesado que cualquier cinturón de campeón. Se miró al espejo y no vio a un rey, sino a un hombre condenado a pelear 2 batallas cada noche, una contra su rival, y otra, mucho más brutal, contra sí mismo. Aquella noche, Ultiminio Ramos no solo defendió un título, selló su destino. Demostró al mundo, y a sí mismo, que el campeón había muerto en Los Ángeles junto a Davey Moore. Lo que quedaba era un hombre aterrorizado por su propio don.